Recibir al abogado Iván Montoya, quien fue el jefe de la unidad de extradiciones de la Procuraduría Anticorrupción para los casos Montesinos y Fujimori. Señor Montoya, muy buenas noches, gracias por estar en RPP. Muchas gracias por la invitación. Brevemente, el tema que hemos hablado antes con Marco Vázquez, el tema del dinero incautado de fondos aportados a Toledo en Costa Rica. ¿Usted ve posibilidades de que ese dinero pueda ser recuperado por el Perú? Lo veo muy difícil, ¿no? Por lo que he podido ver noticiosamente, primero es una confiscación en un proceso que parece que en Costa Rica tiene naturaleza autónoma, judicial, sancionatoria y autónoma. Lo que significa que... ¿Autónoma respecto de qué? De probablemente un proceso aparte, penal, contra miembros vinculados a la empresa Ecoteva o de algún funcionario costarricense. ¿Pero tiene fundamento en el derecho internacional que el Estado que recibe el dinero sabiéndose que viene del Perú, es decir, que se ha robado a los peruanos, mire, retenga ese monto? Por el nombre de la Fiscalía que ha impulsado estos procesos en Costa Rica y que ha logrado una decisión judicial de confiscar, esa es la palabra que usan, esos 6.6 millones de dólares, tengo la impresión que es por un proceso de lavado de activos. Entonces, el lavado de activos es un delito que aquí, en cualquier parte del mundo, por lo menos de los que conocemos del entorno cultural nuestro, es un delito que sanciona tres posibles momentos. El primero, el de la colocación; el segundo, el de la diversificación o el de la intercalación que le llaman, y luego el de la integración. El caso de Toledo es un caso que casi pinta de cuerpo entero todas las fases de lavado. Se originó en Brasil, de ahí sale al sistema financiero seguramente brasileño, con rumbo a Costa Rica. Y se produce allí la segunda fase del delito, que seguro la tienen tipificada. Por lo tanto, Costa Rica considerará que allí también se produjo el lavado de activos y allí también le afectó sus intereses económicos financieros. No solo el Perú o no solo Brasil. Por lo tanto, es probable que tengan legitimidad para ese proceso, es probable que tengan legitimidad para imponer esas sanciones. Por lo tanto, el Perú tendrá solo expectativas sobre el saldo, si existe algún saldo posible, porque se hablaba de 20 millones. Sí. Y habrá que ser un poco más estratégicos para poder entrar en las fases que quedan o en el saldo que queda. Un poco más estratégico quiere decir que nos hemos dormido. No lo sé, habría que ver bien. Yo sé que esos fondos estaban congelados por acciones iniciales de la Fiscalía, pero parece que allí ha venido y se ha sumado con prioridad la jurisdicción costarricense. Hay otros temas que tienen relevancia penal sobre los que yo le quiero consultar, el primero de los cuales tiene que ver con la situación de los colaboradores eficaces en vista de la ley que se ha aprobado en el Congreso. ¿Qué impacto va a tener, cree usted, en los procesos judiciales sobre corrupción? Creo yo, ya creo que lo han mencionado varios y coincido plenamente en ello, en la rigidez extrema que le introducen al proceso de colaboración eficaz, y todo proceso que rigidice un proceso que por su naturaleza debe ser flexible ya bloquea su utilidad, ¿no? Probablemente haciéndolo prácticamente inservible para los casos más importantes, probablemente servible para los casos no tan relevantes para la escena nacional, pero definitivamente para los casos de corrupción transnacional o los de corrupción dentro de una estructura organizada, inevitablemente se afectarán, porque esos casos, los plazos para obtener y corroborar las primeras declaraciones de colaboración eficaz, que siempre casi son progresivas, toman más de un año tranquilamente, 2 años en el caso de Brasil. 2 años. Hay colaboraciones que llegan hasta 2 años. Ahora es de 8 meses y se puede prolongar 4 meses bajo condiciones especiales. Y colaboración eficaz 8 meses más, o sea, sí, año y medio, 16 meses aproximadamente. Sí. Pero como digo, los casos que han ocurrido en el caso de Lavallato, por ejemplo, han tomado procesos en el que la versión del colaborador es una, pero la corroboración está en la empresa, en Brasil, al cual ya no pertenecen ellos como directivos. Por lo tanto, tiene que pasar todo un procedimiento a través de la Fiscalía brasileña, luego la búsqueda de la información, luego la homologación, el tema de la traducción. Y eso puede pasar tranquilamente 2 años. ¿No? Y como dice usted, hay otros temas penales. Ahora, por ejemplo, la Fiscalía pide levantar el secreto de las comunicaciones de Pedro Castillo en lo relativo al golpe de Estado.
¿Le parece natural o se está haciendo un poco tarde esto? Bueno, se hace generalmente cuando la investigación se formaliza, la investigación preparatoria se formaliza. No sé cuándo se ha formalizado este proceso, pero digamos que no se podía hacer antes, ¿no? Pero hace 6 meses que está detenido el señor Castillo, ¿no? Sí, tendría que tener en mente cuándo se formalizó. Si a partir de ahí, creo que debió ser la primera diligencia que se estableciese luego de la formalización de la investigación preparatoria, porque es un delito que requiere evidenciar coordinaciones, porque es un delito que requiere la participación plural de al menos 2 o más personas. Si se queda Castillo solo en el intento o en la tentativa de golpe de Estado, en la tentativa de rebelión, pues el caso se cae porque necesita otros protagonistas. Entonces necesitamos, en ese proceso la Fiscalía necesita corroborar la participación o coordinación de varios, ¿no? En el video famoso que había coordinaciones con otras personas. Hay un decreto que había sido redactado que está... Sí, con lo de Betsy Chávez parece que es evidente, ¿no? Parece difícil que alguien hable por teléfono o mande WhatsApp si está además, conspirando para hacer un golpe de Estado. Además hay un dato que es evidente y que se ha reconocido por varios de los que intervinieron. Este pedido de llamada para hablar con el comandante de la Policía Nacional para una serie de instrucciones. Esa llamada necesita corroborarse, aunque ya está firmada por el receptor de la llamada, un oficial de la Policía Nacional. Esos son teléfonos incautados el día mismo de los hechos, es un teléfono celular incautado. Sí, pero la llamada, ¿no? Y vamos a saber qué otros teléfonos ha podido usar. Sí, pero esta orden tiene que seguramente, la Fiscalía ha tenido que pedir al juez varios números de teléfono, eso no lo sabemos. No solo los que usó Castillo, su entorno gubernamental, sino los que probablemente a quien haya podido llamar, coordinaciones con el Congreso, coordinaciones que ha podido realizar antes o después con funcionarios diplomáticos, Cancillería, no lo sé, pero que podrían haber más nombres seguramente que van a aparecer, ¿no? Entre los casos de corrupción que se asocian a Pedro Castillo, hay uno que tiene particularidades, que es el de la empresaria Sada Goray. Y ahora sale a luz que no cumplió con los pagos básicos para acceder a las licitaciones con el Fondo Mi Vivienda. ¿Qué impresión le produce lo que se está conociendo respecto del caso Sada Goray? Bueno, yo creo que eso es una manifestación clara, una parte de la manifestación clara de la captura del Ministerio de Vivienda por parte de sectores vinculados a Castillo, vinculados a esta empresaria, y que había tomado, según la hipótesis creo fiscal, desde el propio ministro, su jefe de asesores de ese ministerio, y otros funcionarios más que fueron colocados en coordinación o por decisión de la propia empresaria. Eso es claramente un ejemplo, podría ejemplificarse para cualquier alumno que estudia de sus cursos, cursos vinculados a delitos de corrupción de funcionarios, que es como el modelo más acabado de corrupción. No es el que le pagas una coima ocasional a un funcionario para algo puntual, no. Que capturas toda la entidad. Es decir, nombras o haces nombrar para redirigir a los funcionarios todo a favor particular, a un favor de sector particular. Pueden haber favorecido a 4 proyectos sin cumplir ninguno de los requisitos, por lo menos algunos de ellos vinculados al aporte al fondo fiduciario, que es fundamental para garantizar los riesgos que generan los bonos de Mi Vivienda o el buen pagador. Todos esos generan riesgos al sistema financiero, por lo tanto hay que asegurarlos. Evidentemente, al haber capturado todo el ministerio, es evidente que las licencias, las excepciones son seguramente pan de cada día, y con ello obtuvo esos 4 proyectos que se mencionan en la información periodística que los obtuvo, ¿no? Otro tema que usted estará siguiendo con interés, imagino, como penalista, que es el tema de los mochasueldos, los niños y otras variantes de la delincuencia en el Congreso de la República misma, y el Poder Judicial ha tomado una decisión que es la de no entregar el dinero incautado al congresista José Arriola, en cuyo domicilio se halló decenas de miles de dólares y soles, ¿no? ¿Qué le parece esta decisión tomada por el Poder Judicial? Hemos leído algunos párrafos del fundamento de ese rechazo, me parece absolutamente razonable, porque luego de que se le incautó evidentemente esos fondos,
la Corte ha considerado que no son susceptibles de devolver porque todo lo que ha querido el congresista demostrar o aparentemente demostrar de que era dinero, producto de alguna actividad lícita, el Poder Judicial ha dicho, esto por lo que nos dices, no has logrado evidenciar que esto procede de fuente ilícita. Sigue latente la fuente ilícita de esos efectos de lo que podría ser algunos eventos delictivos en los que él habría incurrido y que seguramente son parte del proceso. Por lo tanto, nada ha enervado, nada ha retirado las sospechas de que esos fondos que se le encontraron sean productos de algún evento delictivo que es parte de la investigación fiscal, ¿no? Iván Montoya, muchas gracias por su presencia acá y sus explicaciones sobre varios aspectos penales que requieren siempre aclaraciones para saber cuál es el marco en que la justicia se mueve. Que tenga usted muy buenas noches, gracias por su presencia. Vamos a hacer una